un buen fondo de armario con estas categorías, pero siempre viene bien un poco más. Yo sé que habéis trabajado mucho género, pero bueno, pues ellos son especialistas y además lo hacen con mucha pasión, con muchas ganas y con mucho conocimiento. Entonces, pues espero que lo disfrutéis mucho. Hacemos la sesión de hoy y la del próximo miércoles, que será a las 6:30. ¿Vale? Pues nada, les cedo la palabra y nada, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Chema, muchas gracias, Inma. Gracias a ti, Maite. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos. No nos queda nada más que agradecer de nuevo a Maite y bueno, a todas las personas que nos acompañáis, que nos dejéis compartir con vosotras y con vosotros estas dos sesiones, la de hoy de 4 a 5:30 y para un poco agendar la del miércoles de 6:30 a 8, ¿no? Vamos a estar como unas 3 horas en total juntos y juntas y bueno, antes de presentarnos y de reiterar nuestro agradecimiento, el objetivo que compartimos con el profesorado, ¿no? y entre el área a la que pertenecemos, Chema y yo, que ahora os explicaremos, es un poco acercar, ¿no? al alumnado de trabajo social. Creo que sois alumnos y alumnas de segundo curso, ¿no? De una asignatura de sociología, ¿no? Pues un poco lo que sería el trabajo de campo y el trabajo también del marco más teórico y de herramientas metodológicas con las que trabajamos una entidad como a la que pertenecemos Chema y yo, que es una, como bien dice Maite, es una ONGD. Mi compañero Chema forma parte del equipo de formación y además él es sociólogo, así que, y Maite también, así que ahora en la pantalla estoy entre dos sociólogos, la sociología me envuelve y eso me siento muy acompañada. Oye. Bueno, pues bueno, yo soy de filosofía y letras y bueno, la idea es compartir con vosotras y con vosotros nuestro trabajo, nuestros enfoques y enfoques que pensamos que son fundamentales, imprescindibles para trabajar desde un campo laboral como sería el de los futuros y futuras trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Creemos que hay una sinergia y un enlace y un encaje espectacular y genial entre el alumnado de trabajo social y lo que son las entidades del tercer sector, como somos nosotras, así que se trata de acercaros y sobre todo eso, debatir, ¿no? Responder a cuáles son vuestros intereses y vuestras necesidades y de esta manera construir el conocimiento y el contenido de estas sesiones de forma conjunta. Si os parece, vamos a empezar. Os presento un poco cuál sería los contenidos básicos de estas sesiones y también la metodología que os proponemos, ¿no? Para nosotras es fundamental que la metodología de trabajo, ¿no? Con grupos, aunque estemos de forma virtual, digamos que sea coherente con el enfoque que perseguimos, ¿no? O desde el paradigma del que trabajamos. Queremos en la sesión de hoy, si nos da tiempo, esperemos que nos dé tiempo, un par de dinámicas y vamos en un primer lugar a presentaros la organización, en segundo lugar a abriros un espacio de preguntas y de devolución de lo que hemos presentado, que es una sesión que se llama Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque nosotros vamos a trabajar contenidos que nuestro objetivo será acercaros el trabajo del tercer sector a través del trabajo que hacemos Mujeres en Zona de Conflicto, un poco compartir con vosotros y vosotras que somos una ONGD feminista
y qué significa trabajar desde el paradigma feminista y cuáles son las herramientas conceptuales y metodológicas desde las que trabajamos, que son las herramientas del llamado enfoque de género, pues esto sería la tercera parte, ¿no? Y luego, en la segunda sesión, recuperar todo lo que nos haya dado tiempo de trabajar hoy y profundizar en algunos retos y enfoques que queremos compartir, como es el enfoque de la interseccionalidad y también el de la importancia de una comunicación transformadora, ¿no? Bueno, estos son los ejes y los bloques que queríamos compartir, ¿no? Entonces, metodológicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo voy a intentar acercaros un poquito, explicaros la organización y con ella algunas ideas que nos gustaría sobre las que reflexionasteis para luego pasar a, lo digo desde ya para que luego abriremos ese espacio de tengo una pregunta para usted. ¿Qué queremos? Que mientras yo explique la organización seguramente me voy a dejar muchos flecos que no voy a poder desarrollar. Entonces, seguramente esperamos que os venga algún interés particular y nos devolváis una pregunta que luego intentamos responder. Esa pregunta, una vez que la tengáis, es decir, esto puede ser muy inmediato, la escribís en el chat y entre Chema y yo que vaya mirando, pues las vamos a intentar contestar. ¿Qué sentido tiene esto? Pues el sentido que tiene es que realmente para nosotras como organización lo relevante y lo importante son las necesidades que vosotros y vosotras tengáis. Es decir, a mí me puede parecer, y a Chema, muy interesante que conozcáis determinado enfoque, pero realmente lo que nos gustaría es que os fuerais de esta sesión y de la del miércoles con vuestras dudas y vuestras necesidades formativas cubiertas. Es decir, el eje de la participación, el eje del diálogo, del conocimiento colectivo es metodológicamente algo coherente con lo que queremos desde donde trabajamos en Mujeres en Zona de Conflicto, ¿vale? Entonces, esto como es una especie de diálogo, de taller, como no digo yo de mesa de camilla, pero que nos gusta mucho desde la mirada feminista, pues ese ámbito doméstico, ¿no? Ese ámbito que estamos aquí, pues seguramente a lo mejor en nuestra casa, en nuestro espacio propio, en nuestra habitación, pues desde ahí vamos a hablar, ¿no? Aunque estemos en la academia, que también sabemos que esto forma parte de la academia, pero vamos a darle ese contenido doméstico, ese contenido de cuidado, ¿no? Así que os sentís libres siempre que esté vinculado con el tema. No nos preguntéis el número de la lotería del jueves porque no lo vamos a saber, pero siempre que esté vinculado con vuestros intereses y necesidades de ¿qué papel, qué rol hacen las ONGs, las entidades del tercer sector, ¿no? ¿Cómo me pueden apelar, interesar a mí como trabajador o trabajadora social? Pues siempre que esté en este marco, cualquier pregunta será más que bienvenida, ¿vale? Así que si os parece, una vez dicho esto, cualquier comentario, cualquier sugerencia, lo que queráis, lo vais en el chat. O bien tomáis la palabra, levantáis la mano y os damos paso porque a nosotros también nos gusta veros más allá de esa pantallita negra que aparece en el de este, ¿vale? Así es una pena que lo virtual tiene sus ventajas, pero bueno, lo presencial ponemos los cuerpos, ¿no? Y los cuerpos también expresan, ¿no? Forman parte de nuestro territorio y de nuestro componente como ciudadanos, ciudadanas y sujetos, ¿no? Que somos. Bueno, pues arrancamos. Chema, si puedes compartir un poco el PowerPoint. Como os hemos comentado, Mujeres en Zona de Conflicto es una organización no gubernamental para el desarrollo. Es decir, seguramente el término de organización no gubernamental lo conocéis bien, porque son todas esas entidades, es decir, esos colectivos, una asociación de personas, ¿no? Que se agrupan,
y con un objetivo o un fin común, ¿no? Y deciden trabajar para ello. Que no sea gubernamental significa que obviamente no es una organización de la sociedad civil, es una organización que no depende de una institución oficial, ¿no? Sino simplemente un colectivo de personas de sociedad civil que se agrupa, ¿no? Y normalmente se dota de unos estatutos. En los estatutos debe de aparecer cuál es su misión, cuál es su visión, ¿no? Y cuáles son sus fines, ¿no? Estos son los componentes mínimos de cualquier entidad. Cuando le sumamos una D, es porque trabajamos dentro del marco del llamado desarrollo, de las políticas de desarrollo, que las políticas de desarrollo son unas políticas que aparecieron a partir de los años 50, ¿no? Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, y que hoy en día, digamos que seguramente habéis oído hablar, trabajamos bajo el paradigma de el desarrollo humano y sostenible, ¿no? Es decir, son organizaciones que abogan y trabajan por... me dicen por ahí que hay personas que marcan tanto, ¿no? Sí, estoy al tanto, Vale. Bueno, pues las organizaciones no gubernamentales de desarrollo sobre todo surgen a finales de los 80 y principios de los 90, que es cuando hay un movimiento social muy importante en España que reclama la llamada, no sé si habéis oído hablar, el llamado 07, el 07. Es decir, hay un movimiento que se organiza ciudadano, que incluso hace acampadas, ¿no? Frente al Congreso de los Diputados y en muchos lugares de España, para reclamarle a las instituciones que el 0,7 de su presupuesto consolidado se destine a ayudar a otros países en situación de pobreza, ¿no? Entendiendo ya desde entonces que había una vinculación directa entre el modelo de desarrollo económico depredador que se llevaba en los llamados países desarrollados y países del norte con la situación de pobreza que sufren los llamados países subdesarrollados, en aquel entonces, países subdesarrollados, ¿no? Bueno, pues al hilo de ese auge y de esa presión ciudadana y de esa incidencia, ¿no? Nace distintas políticas de desarrollo, y ahora mismo estamos trabajando bajo el marco del paradigma de un desarrollo humano y sostenible. Y me diréis, Inma, pero ¿qué significa, qué paradigmas había antes, ¿no? Bueno, pues justamente el modelo de desarrollo humano y sostenible sobre lo que hace hincapié y acentúa es que las sociedades deben de desarrollar políticas que lo que favorezcan son las necesidades de las personas, es decir, poner a las personas en el centro de desarrollo, ¿no? Y no poner la economía en el centro de desarrollo. Mientras que hay una política que lo que hace es poner la economía en el centro del desarrollo de las sociedades, el paradigma del desarrollo humano y sostenible lo que hace es poner la vida humana en el centro de las políticas, ¿no? Bueno, esto es más complejo de lo que yo os estoy contando, pero bueno, para que tengáis una idea de qué significa ser una ONCD. Pues en esos años, allá por los 90, es cuando nace Mujeres en Zona de Conflicto. Fijaros qué tajantes fuimos, ¿no? de este nombre, ¿no? Que ya estamos en el 2021, ¿no? Madre mía, estamos ya en siglo XXI, pero por allá, por el último cuarto de siglo pasado, llamarse Mujeres en Zona de Conflicto, os puedo asegurar que no era fácil, ¿eh? No era fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotras nacimos en el marco de un conflicto armado en los 90 que tuvo lugar en el corazón de Europa, en Balcanes, ¿no? En la antigua Yugoslavia, desde el 92 al 95, pues fue un conflicto especialmente sangrante. Ahí nacemos nosotras y nacemos como a pie de calle, pisando terreno,
hablando con la gente, con los que visitando campos de refugiados, lo que veíamos, ¿no? Lo que constatábamos es que en un campo de personas refugiadas, más del 80% de personas que habitaban un campo de personas refugiadas eran mujeres y niñas y ancianos. Es decir, la población, la población refugiada del conflicto mayoritariamente eran mujeres, eran niñas, niños y ancianos. Obviamente toda aquella parte que no se militarizaba, ¿no? Y lo que nos devolvían era pues, sus necesidades y cómo estaba impactando el conflicto armado en sus vidas, ¿no? Justo ahí pues es cuando tomamos conciencia de que todos los conflictos armados son sangrientos, ¿no? Y es una de las expresiones quizás más brutales, ¿no? De lo que son las relaciones de la humanidad, ¿no? Pues bueno, lo que ese conflicto también vino a poner en la opinión pública es que cómo impactaba el conflicto en los cuerpos y en las vidas de las mujeres, porque luego fue juzgado, pero en el marco del conflicto de Bosnia, más de 300, 400.000 mujeres fueron violadas, ¿no? Como una estrategia militar específica. Es decir, a raíz de ese conflicto, junto con el conflicto de Ruanda, empezó a denunciarse la violación sistemática y ordenada y orquestada de mujeres en los conflictos armados, no como algo como que sucedía al hilo del conflicto, sino que los ejércitos tenían indicaciones expresas de violar a las mujeres del bando enemigo, ¿no? Como arma de guerra. Bueno, pues justo ahí, claro, de ahí nace el nombre, ¿no? Por eso es mujeres, visibilizar algo que estaba siendo invisibilizado y atender a una mitad de la población que no se veía, de la que no se hablaba en los medios de comunicación, que eran las mujeres en zona de conflicto. A la vez que lo que nos damos cuenta que a la vez que pasaba todo esto, las mujeres eran las que mantenían esos cánones mínimos de normalidad en una situación tan compleja como la de un campo de refugiados, ¿no? Entonces, manteniendo esas tareas de cuidado, de atención a las personas más vulnerables como eran los mayores, los niños y las niñas, ¿no? Pues eso nos llamamos y ahí sale, de ahí nace el primer gran área de mujeres en zona de conflicto, que es el área de la cooperación internacional al desarrollo. Son todos esos proyectos, todos esos programas que se realizan en terceros países, ¿no? En cooperación. Cooperar significa trabajar junto a, trabajar con. Y otra de las cosas que en aquel momento nos hizo reflexionar era que teníamos que encontrarle una causa, ¿no? O sea, queríamos conocer cuáles eran las causas, cuáles eran los motivos, por qué la realidad de un conflicto armado impactaba de forma tan diferente en la vida de los hombres y en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba ahí, ¿no? O sea, ¿qué nos explicaba que si bien un conflicto es devastador para cualquier persona, notábamos una gran diferencia? De hecho, cuando la guerra terminó, los ejércitos, o sea, volvieron a sus casas, los hombres fueron reconocidos con ayuda y las mujeres seguían exactamente igual, ¿no? Justo de forma paralela al área de cooperación internacional, ya no trabajamos en Balcanes. A lo largo de todos estos más de 20 años de trabajo, actualmente estamos trabajando en Colombia, en Paraguay y en Ecuador de América Latina, y del continente africano estamos trabajando en Mali y también en Marruecos. Paralelamente al área de cooperación internacional, nace el área de educación para la ciudadanía global y emancipadora. En aquel momento la llamábamos educación para el desarrollo. Y era justo
es el área al que pertenecemos Chema y yo, y lo que nos dimos cuenta es que era necesario, ¿no? O sea, era necesario que a nuestra sociedad, a la sociedad a nuestro alrededor, realmente lográramos acercarle, en aquel momento hablábamos de acercarle la realidad que sucedía en otros contextos y acercar y estudiar, indagar y aproximarnos a lo que en aquel momento ya conocimos como el llamado enfoque de género, y es el estudiar y prepararnos sobre cuáles eran las causas que nos explicaban por qué impactaba la realidad de forma tan diferente en hombres y mujeres. Pues esa explicación la vimos en el llamado enfoque de género, y de la mano del enfoque de género es, bueno, la realidad de cada una de nosotras era diferente, llegamos a lo que era el paradigma feminista, a la historia y a la genealogía del feminismo. El feminismo entendido como un movimiento social, como un posicionamiento político y una filosofía que lo que perseguía desde hace ya más de 300 años es la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato. Bueno, pues este es el área de educación para el desarrollo, que lo que hace es acercar a la ciudadanía, y cuando habla la ciudadanía, a toda persona, desde, como ha dicho Maite, trabajamos desde infancia, desde en primaria, en secundaria y también en universidad, pues un poco esa educación, la coeducación, el enfoque de la coeducación, que es esa herramienta que nos regala el feminismo para trabajar la igualdad en el ámbito educativo, y acercar también este paradigma y sus herramientas a todo el ámbito de conocimiento académico. ¿Por qué? Porque después de que hemos estudiado unos cuantos años, ¿no? O sea, todo esto siempre hemos llevado la práctica, o sea, eso lo decía Paulo Freire, es la práctica la que enjuicia la teoría y la teoría luego la que impregna la práctica, ¿no? O sea, ahí hay un binomio, ¿no? Una relación cíclica, ¿no? Entre el trabajo práctico real de terreno, ¿no? Y luego enjuiciamos la teoría, y la teoría a la vez nos devuelve, ¿no? Ideas y enfoques con los que trabajar en la práctica. Bueno, pues así es, en ese ciclo nos metimos en esta rueda desde hace 25 años y ahí seguimos, y en aprendizaje continuo. Y bueno, después de algunos años nuestro posicionamiento se afianza, ¿no? Y creemos y nos posicionamos que cualquier proyecto, cualquier trabajo que realicemos con personas, es imprescindible realizarlo desde el paradigma del feminismo y desde las herramientas del enfoque de género. Pues ¿por qué? Porque si no entendemos, y esto es una mirada de mujeres en zona de conflicto, estamos perpetuando las brechas de desigualdad y no estaremos logrando favorecer o estrechar los sesgos de desigualdad entre las personas. Es decir, si entendemos que ninguna acción puede decir que es neutral al género o neutral, que no tiene sesgo de género, porque cualquier acción, cualquier proyecto, incluso el que os resulte técnicamente más frío, ¿no? O más afecta de forma diferente, siempre tiene un impacto diferenciado en hombres y en mujeres, ¿vale? Así que sobre estos enfoques en los que queremos profundizar y acercároslo un poquito más. Tenemos también el área que nació más tarde en Mujeres en Zona de Conflicto, el área de derechos sociales y el área de trata de personas. El área de derechos sociales es ese área que se encarga de atender, ¿no? De trabajar con colectivos de mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres migrantes, e intenta realizar una intervención integral y holística, un acompañamiento a sus necesidades desde la mirada y desde el ámbito legal, del derecho, social, psicológico, laboral. En eso están las compañeras,
y desde hace ya bastante, desde el año 2000 o por ahí, nace el área de trata de personas, ¿no? Un área específica que se creó ya que pensamos que trabajar la trata de personas, o sea, reflexionamos en la asamblea cómo la trata de personas en aquel momento, específicamente con fines de explotación sexual, era una de las formas más desconocidas de violencia de género y que atravesaba, ¿no? O sea, por su singularidad, todas las áreas. Es decir, las personas tratadas son personas que sabemos que vienen de terceros países, ¿no? Es decir, de países de origen, están países en tránsito, muchas veces están en Marruecos y luego países de destino como puede ser Europa, ¿no? Nuestros países, nuestras rondas de circunvalación, todos esos sitios que veis con neones en las rondas de circunvalación de las autopistas, pues que sepáis que estaría bien preguntarse quién vive ahí, ¿no? Quién está ahí detrás. Y ahí detrás, con el trabajo que realizamos, podemos decir que más del 80, si no el 90%, son mujeres de terceras nacionalidades que han sido trasladadas para el ejercicio de la prostitución, ¿no? Mujeres presuntamente, esto de identificación de trata es algo complejo, ¿no? Tratadas, ¿no? Víctimas de redes de trata. Este es un debate bastante interesante. Pues bueno, esta forma específica, pues eso tiene su propia área. Empezamos a trabajar con fines de explotación sexual. Ahora mismo las compañeras están también trabajando con fines de explotación laboral, que es otra de las formas de trata. Y tenemos otra área que es el área de investigación, es la área así más reducida, pero también tiene su importancia en el marco de nuestro organigrama porque si no investigamos, si no diagnosticamos, si realmente no conocemos, no hacemos un análisis situado de cuáles son las necesidades de un colectivo en un contexto determinado, pues realmente no estaremos respondiendo a las necesidades. Hay quizás, digamos, aspectos comunes a todos los contextos, pero luego hay que hacer un análisis situado, es decir, cada realidad, ¿no? Difiere y es singular, ¿no? Y tiene sus propias características. Bueno, el área de investigación se dedica un poco también a realizar informes y detenerse un poco en aquello que en la intervención social muchas veces nos sucede, ¿no? Y es que digamos, de un ciclo que entendemos que es necesario, que es la del diagnóstico, la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, casi que todo se concentra en la ejecución, en un hacer, y pocas veces nos detenemos en fases tan esenciales y primordiales como son el diagnóstico y la evaluación. ¿No? Yo si en algún aprendizaje, uno de los poquitos que os podemos dar, me gustaría que reflexionaseis es que en vuestro trabajo, en vuestro ámbito laboral, que veáis la importancia de la fase de diagnóstico y la importancia de la fase de evaluación para saber si lo que hacemos realmente está alcanzando algún impacto o no. Entonces, eso lo dejo ahí. Bueno, pues esta es la primera parte, presentarnos y creo que ahora estaría bien que, bueno, después de todo lo que os he dicho, que ahora os manifestéis vosotras y vosotros y digáis, vale, Inma, sí, muy bien, todo esto está muy bien, pero mira, a mí... Yo, porque espero que os hayáis levantado alguna duda, alguna inquietud o algo más, y si os parece, pues pasamos a esta parte que os devolvemos, ahora que nos devolváis vosotras y vosotros, y nos digáis un poco, nos lancéis una pregunta, ¿vale? La pregunta os vamos a dar 2 minutos, ¿no? Para que la penséis y la vayáis escribiendo en el chat, ¿vale? A medida que tengáis. Esperamos vuestras preguntas. No sé si Chema quiere decir mientras salgo
Y de verdad, animaros, que no vamos a decir que es mega obligatorio, pero que sí nos gustaría que si estamos, ¿cuántas personas estamos? 32, 31, 32. 31. Bueno, pues a ver, venga, 30 preguntas para usted. Tenemos 30 preguntas para usted, a ver cuáles son los intereses comunes, porque seguramente tenéis algunos comunes, cuál es lo que más os ha interesado, qué inquietud, etcétera. Y ánimo, venga, 30 preguntas en nuestro chat común. Bueno, yo voy a hacer una aportación antes de nada. Este taller y el del miércoles los estamos grabando por si las compañeras y compañeros que no están o que no han podido asistir lo quieren acceder a él. Lo que sí os quiero decir que no es automático lo que es la subida, es decir, que tenemos que renderizarlo y tardamos. Pero bueno, quería pediros permiso o comentaros eso, y si hay alguien que no quiere que salga su cara, mal rollo porque no hay muchas caras, pero que no quiere que salga su nombre o porque calle ahora o que lo diga para siempre. Lo he dicho adrede, ¿eh? Y esto es simplemente para daros paso a todas las preguntas que queráis hacer. Bien, gracias, Carmen. Romped el hielo, porque además no hay preguntas. Realmente la mejor pregunta que podéis hacer es la primera que os ruenda en la cabeza y que decís, no, esto no considero yo, porque esa es la que es interesante. Y siempre lo decimos porque siempre es verdad, aprendemos mucho de las preguntas, de las visiones, de este enlace, como decíamos en la otra reunión, en el otro taller, de este enlace entre lo académico, la escuela, la facultad y el día a día, ¿no? Nosotros venimos de la facultad, hemos disfrutado de los estudios de la facultad, pero también ver un poco, intentar transmitir este día a día de lo que se hace en una organización no gubernamental al desarrollo. Punto, es decir, aquí el aporte es qué hacemos en una organización no gubernamental al desarrollo y qué hacemos en una organización no gubernamental al desarrollo feminista, que son las dos cosas y los dos aspectos que queremos transmitiros aquí. Así que ninguna pregunta es, no sé cómo decirlo, básica, sino todas las preguntas, porque realmente la duda que tengáis cada uno y cada una de vosotras es la duda que queremos solucionar aquí. Vaya, ya tenemos 3 preguntas. Vamos a esperar unas cuantas más. Venga, dale, chicos, chicas. Si no sabéis mecanografía, podéis hablar, ¿eh? No hay ningún problema, absolutamente, ¿eh? Sí. Y podéis abrir el micro también, ¿eh? Es más, hay incluso en otros talleres que se han hecho preguntas escritas. Quiero decir con esto, lo han escrito y lo han puesto en la pantalla, o sea, directamente así. O sea, a nosotros nos da exactamente igual como llegue la pregunta. Wow. ¿Ves? Lo que digo que siempre que hay preguntas de calado, hay preguntas de mucho calado. Bueno, yo voy a ir un poco contestando mientras llegan más preguntas. Chicos, chicas, aprovechad la ocasión, ¿no? Y participar. La participación es uno de los ejes básicos de la ciudadanía, ¿no? O sea, si no, yo creo que el ejercicio, ¿no? de participar es la que nos empodera, ¿no? Y nos hace ciudadanos y ciudadanas, el ejercicio de nuestros derechos de ciudadanía. Así que no os cortéis y animaros a participar, porque como bien dice Chema, no hay pregunta que no esté bien enfocada, sino respuestas estúpidas, ¿no? La peor pregunta es la que no se hace y se queda sin contestar, porque te vas a quedar con la duda. Esa es la peor pregunta. Venga, dale. Bueno, Carmen Ferrer, hola Carmen, nos pregunta si trabajamos en red con otras asociaciones para llegar a más mujeres. Muy pertinente la pregunta, porque uno de los ejes de trabajo de incoherencia con el enfoque feminista es el trabajo en red. Es decir, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, si por algo se caracterizan realmente es por el trabajo en red, ¿no? Por las alianzas. Y para nosotras las alianzas y el trabajo en red es uno de los ejes
transversales de cualquier actuación. Sí, trabajamos en red, estamos en muchísimos espacios de coordinación con otras entidades de la sociedad civil y en muchos espacios mixtos entre sociedad civil y administraciones gubernamentales, ¿no? Y nos parece clave trabajar en red porque sabemos que juntas somos más fuertes. La sociedad civil organizada, bien organizada en red, es más fuerte. Como bien dice Chema, nosotras, fijaros que somos una ONGD, entonces en el marco como ONGD formamos parte y participamos de coordinadoras provinciales, autonómicas y estatales del tercer sector, pero además con esta otra pata del feminismo también participamos en consejos, coordinadoras y plataformas feministas, tanto provinciales como autonómicas como estatales. Y sabéis que muchos de nuestros trabajos realmente es la de tender puentes entre todo el sector de las ONGs y todo el sector de los movimientos feministas y de mujeres, porque aunque podamos pensar que deberían de estar más coordinados, no tanto es así. Entonces, no todas las ONGs, no es muy claro ONGs que se definan como feministas, no creáis que hay tantas. ONGs hay un montón, pero ONGs que se posicionan y se definan como feministas, no tantas. Y luego, dentro del marco de los movimientos de mujeres y de las redes feministas, a veces sospechan de las ONGs, ¿sabes? Como diciendo, pues porque saben que muchas ONGs también se entienden que son organizaciones que están muy masculinizadas en algunos sentidos de la dirección, ¿no? Porque si hacemos el enfoque, el análisis de género intraorganizacional, también nos devuelve que grandes ONGs, pues las direcciones y los cargos de relevancia e importancia los ostentan los hombres, ¿no? Mientras que la base del tercer sector laboral está eminentemente feminizada, ¿no? Bueno, entonces nosotras estamos como posicionamiento, pensamos que la incidencia es clave si queremos alcanzar la misión última, ¿no? Que es la transformación social. Si no hacemos incidencia, ¿no? Es decir, los cambios no se mueven. Si hay algo que nos enseña el feminismo es que los derechos ha sido conquista de unos pocos movimientos que se han movilizado y organizado para ello. El derecho al voto, el derecho a que tengamos libertad para tener una cuenta corriente a nuestro nombre, para acceder al derecho de acceso a la educación, el derecho al aborto, el derecho a vivir libres de violencias. Todo este marco legislativo ha sido que se ha peleado y se ha hecho incidencia desde la ciudadanía organizada hacia arriba. Todos los avances legislativos y toda la conquista de derechos es de una parte de un movimiento que luego ya ha cambiado. Es decir, los derechos no nos lo han regalado, los derechos se han conquistado y esto es muy importante saberlo. Entonces, sí que trabajamos en red y es uno de los ejes fundamentales de la estrategia de mujeres en zona de conflicto. Y como digo, insisto, en espacios mixtos. Es decir, creemos que como ciudadanía debemos de participar en las políticas locales, autonómicas y estatales. Entonces formamos parte de consejos de cooperación, de consejos de igualdad y a nivel local, ya te digo, a nivel autonómico y a nivel estatal, ¿no? Y yo soy muy defensora de las políticas locales,
de las políticas locales, porque es las que más a mano tiene el ciudadano y la ciudadana, ¿no? O sea, tú te conoces, pues es muy fácil, todos sabemos dónde está el ayuntamiento de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, ¿no? Pues que sepáis que los ayuntamientos tienen una obligación de hacer una política de participación ciudadana y ahí debemos estar los movimientos de ciudadanía representados, ¿no? Porque al fin y al cabo las políticas que se hagan realmente reflejen, ¿no?, las necesidades de los vecinos y de las vecinas. Así que yo soy muy pro de las políticas locales. Luego lo estatal pues, es más complejo, ¿no? Es así más globo, ¿no? Pero también se puede, ¿no? O sea que, aparte, que yo animo. Perdona, aparte de que una de las estrategias o de las estructuras que más que estrategias, sí, una de las estrategias que tiene la educación para la ciudadanía global es hacerse eco o tomar parte de lo que partió del movimiento ecologista, lo de piensa local, actúa global. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que desde los feminismos y desde todos los análisis que se pueden hacer de género, la problemática, cuando se habla de conflictos, no se habla solamente de conflictos armados, esa es el último, digamos, chispa, vaya, la última parte de todo lo que es la falta de organización, la mala organización social, la estructura. Todas las desigualdades, desde nuestro punto de vista, se basan en un mantenimiento de la violencia, en una estructura, bueno, no nos vamos a meter en esta historia, pero en una estructura que no funciona. Y esa estructura que no funciona crea conflictos, son conflictos. Entonces, una de las ideas es que la estructura, el sistema en el que estamos, toda esta historia, es un sistema global. Cuando se habla de la globalización nadie la discute, pero es un sistema global que nos está impactando. Y desde los feminismos, tanto como lo que se defiende desde la educación para la ciudadanía, es que hay que tener esa conciencia global, pero tú eres ciudadano de tu pequeño terruño, de tu zona de influencia, y tu zona de influencia es lo local. Entonces, es cómo mezclar esa idea de actúa local, teniendo en cuenta que no estás, que la solución no es solucionar tu ombligo, sino solucionar la globalidad. Por eso el cambio de palabras muchas veces se oculta lo que tiene detrás, porque no nos paramos. A mí me gusta mucho cuando veo algo, analizar las palabras que pone, ¿no? Y el cambio de decir educación para el desarrollo, a decir educación para la ciudadanía global y emancipadora, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Que beben una de otra, que han surgido una de otra. No se puede olvidar los ancestros, ¿no? Se pueden olvidar las partes, ¿no? Pero que esa idea de lo local, mezclada con un convencimiento global, y por eso eso te lo da el feminismo. Ese enganche lo da esa visión feminista de la realidad. Con más cosas, ¿no? Con más cosas. Pero incluso, no sé si os sonará Beijing, la conferencia, la cuarta conferencia en la cuarta conferencia internacional de las mujeres, dado en Beijing, muchas de las cosas que se hablaron, y estoy hablando en 1995, estoy hablando del siglo pasado, en muchas de las cosas que se hablaron, ahora se han incluido básicamente, desde nuestro punto de vista un poco regular, pero en lo que eran los objetivos del desarrollo del milenio, los objetivos del milenio, que ahora son objetivos del desarrollo sostenible. Pues una concreta del desarrollo sostenible, la última, es trabaja en grupo, trabaja en red, crea alianza. Entonces, crea alianza a nivel mundial, a nivel local, estatal y a nivel local. Entonces, es como, no es que lo estemos haciendo bien, es que sea el camino, que no por echar flores un poco la historia, ¿no? Sí, perdón. eso de crear alianza,
gubernamentalmente le llaman multinivel, multiactor, ¿no? Pero desde los movimientos feministas ya llevan mucho tiempo y es una de las consignas que a mí más me gusta porque está cargado de significado, que es si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es decir, y esa consigna que ya lo llevan los movimientos de mujeres es que la violencia, ¿no?, que se realiza ahora mismo en Ciudad de México contra las mujeres, la violencia que se realiza ahora mismo en Etiopía, esa es una violencia que si la tocan a ella me está apelando a mí también como mujer, porque es una violencia que se ejerce específicamente por el simple hecho de ser mujeres. Y esto es lo que nos enseña el feminismo, que si yo hubiera nacido en ese contexto, seguramente esa violencia la ejercían sobre mí. Entonces, fijaros cómo atraviesa lo local a lo global con ese consigna que a mí me gusta mucho, si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Y eso, y viene a decir eso también, ¿no? Y os pongo un ejemplo de eso, un ejemplo de además, porque algunas veces nos preguntan qué proyectos se llevan y demás. Pues uno de los proyectos que se llevó, que trajimos, porque es un proyecto que surgió en México, por eso por lo que dice Isma, es buscarlo, si no lo conocéis, buscar por ahí Zapatos Rojos. El proyecto Zapatos Rojos, lo dejo que lo busquéis, venga, ponemos ahí investigado. Pero el proyecto Zapatos Rojos interpela a un problema que cuando lo trasladas, surgió en México, cuando lo trasladas a otro país, sabes perfectamente de lo que están hablando. Y entiendes perfectamente, o sea, no tienes que traducir, no es que yo hable en inglés y lo tenga que traducir, es que sabes perfectamente de lo que están hablando. Y es un proyecto de sensibilización, de denuncia y de visibilización. Muy simple, muy llamativo. Estoy buscarlo, por favor, y ya lo comentamos en la siguiente sesión, a ver qué os ha parecido. Pero la idea de que tú trabajas desde lo local, porque eso se hace desde un sitio concreto, físico, pero trabaja un problema que es global, una situación que es global. Pero la herramienta, el lenguaje, el contenido, es entendible en cualquier idioma, lamentablemente, ¿eh? En cualquier idioma. En cualquier idioma. Seguimos. Sí, perdona, ya está. No, seguimos con más preguntas porque están apareciendo preguntas muy interesantes que os agradecemos, de verdad, no os cortéis. Nos preguntan también que cómo llegamos a las mujeres o acuden a la entidad. Bueno, pues según el área y según el programa, pues tienen distintas herramientas y estrategias. En el área de acción social, que territorialmente estamos ubicadas, no estamos en todos los territorios, el área de acción social está en Almería, está donde estáis vosotros, en Almería, en Huelva, en Sevilla y en Córdoba y en Cáceres y Badajoz y Madrid. Estas son las provincias en las que hay una oficina de mujeres en zona de conflicto dispuesta con personal, como he dicho, tanto de trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, para hacer una intervención integral. Entonces, en estos espacios, en estas sedes, sí que hay programas y hay teléfonos de contacto y teléfono 24 horas para atender a las mujeres. Se realizan intervenciones individualizadas y grupales, ¿no?, en estos territorios. Por ejemplo, en otras provincias, como en las que yo os hablo desde Granada, pues en Granada, en Cádiz y en Málaga, estamos el área de educación y formación. Y nosotros los programas que realizamos, los realizamos en colegios, en institutos, en universidad y con colectivos ya formados. Es decir, nos dirigimos a asociaciones, bien de mujeres o juveniles, según el programa de intervención. Entonces, digamos que según la propuesta y según qué áreas intervienen en qué territorios, pues las mujeres vienen o no. En el marco de la cooperación internacional se hacen diagnósticos junto a contrapartes, se llama contraparte a aquellas entidades locales, ¿no?, es decir, a entidades organizadas, pues bien de Marruecos o de Colombia,
junto a ellas, ¿no? Diagnosticamos cuáles son el perfil de usuaria o el colectivo con el que se va a trabajar y cuáles son sus necesidades. Las estrategias son diferentes, ¿no? Nos pregunta Irene también si trabaja la misma cantidad de hombres que de mujeres en la organización. Pues no, trabajamos más mujeres. Yo creo que estamos en un 80%, entre un 80 y un 20% de mujeres, 80% y un 20% de hombres. Es curioso que cuando hacemos una oferta laboral, esto también tiene que ver, cuando hacemos una oferta laboral, que siempre ponemos, ahora creo que hay abierta una para justamente una persona que sea de trabajo social, trabajador o trabajadora social. De los currículums que se recibe, yo creo que un 98% son de mujeres, ¿no? Son pocos los hombres que quieren trabajar en organizaciones feministas. Esto habría que preguntarse también por qué, pero que nosotras realmente, fijaros cómo desde el área que yo coordino, mayoritariamente son mujeres y muchas veces hemos hablado que para trabajar la educación para la ciudadanía global, a veces nos haría falta más chicos, porque sabemos que trabajar en grupos mixtos, de hecho, fijaros que tenemos voluntarios chicos que acompañan a las monitoras a los institutos. Esta mañana mismo, aquí en un instituto, en el Instituto de la Paz, que es un instituto que se encuentra os hablo de Granada, si no lo conocéis. Creo que Maite conoce bien Granada, ¿no? Bueno, pues está en el Almanjayar, o sea, en el barrio de Almanjayar, que es un barrio de una zona con necesidades de transformación social bastante compleja. Hay un instituto que se llama el Instituto La Paz, y en el Instituto La Paz, aparte de educación secundaria, se trabaja también dos grados de formación, uno que es de electricidad y otro que es de esteticien y de peluquería. El de electricidad eminentemente masculinizado, 100% chicos, y el módulo de esteticien y peluquería, 100% chicas, ¿no? Pues bueno, estamos trabajando y va nuestra monitora que se llama Ana Garrido, que de hecho, ahora enlazo con otra pregunta. Ana ha estudiado trabajos, Maite, tú fuiste profesora de ella, creo. Entonces, Ana Garrido estudió el grado de trabajo social, empezó de voluntaria en mujeres en zona de conflicto, luego hizo el ciclo de igualdad, creo, ¿no? O sea, un ciclo de igualdad, sus prácticas la hizo en mujeres en zona de conflicto y Almería, y actualmente está trabajando en mujeres en zona de conflicto Granada. Con su contrato laboral, etcétera. Este es el recorrido de mi compañera. Ella esta mañana ha estado con un chico voluntario que se llama Simón, trabajando en este instituto. ¿Por qué? Porque el impacto que cuando estamos trabajando temas de igualdad, ¿no? Y temas de relaciones sanas, es fundamental que el equipo sea mixto, porque no es lo mismo que la Ana se dirija a los chicos, la van a leer y a percibir de una manera diferente que si lo hace Simón. Y sabemos que como la masculinidad se construye entre iguales y como la masculinidad busca referentes, ¿no? Pues esa es nuestra idea. Pero realmente, si contesto a tu pregunta, el 80% de la plantilla son mujeres y el 20% será hombres, ¿vale? No sé si a la siguiente, la pregunta de Ángela, la puedes contestar tú, Chema. Pero hoy... Hoy, claro, es que esta pregunta intenta resumir, porque la pregunta del método de investigación y sobre qué estamos enfocando nuestras investigaciones, pues realmente Chema podría estar aquí 3 horas hablando, pero yo le voy a pedir que sea muy breve, que hable cómo realizamos los diagnósticos, que si estamos haciendo, qué investigaciones hemos hecho, al menos desde el área de educación. Y también os invito, os doy una primicia y un spoiler, y es que la semana que viene os lo vamos a enviar a Maite para que os lo envíe. Presentamos una herramienta fruto de un proceso de investigación vamos a presentar una herramienta que se llama Cartografía de las Migraciones, una herramienta digital.
la semana que viene, el 27, la semana que viene, 27. ¿no, José? Sí, el 27. El 27, y además va a participar, porque nos ha confirmado, la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que depende de la Consejería de Igualdad. Entonces, os invitamos desde ya, os mandamos el enlace para que veáis lo que es el resultado de un proceso de investigación, justamente, que sobre género y migraciones, ¿no? Y con la participación, eso, de la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, nuestra presidenta, que también viene, porque si viene la directora de la agencia hay que contraatacar con la presidenta. Y, hombre, estoy hablando, no debo de hablar en estos términos, ¿no? Pero que viene la presidenta y viene la directora, lo digo que es una oportunidad de escuchar, ¿no? También el trabajo de migraciones y de género de entidades, tanto de la entidad en su conjunto como de una agencia, de la Agencia de Cooperación Andaluza. Bueno, Chema, no, muy breve porque es lo que tú dices, si no me enrollo. Además que este es un tema que nos gusta. La investigación que se lleva a cabo desde MZC se lleva a cabo desde el enfoque feminista, y hablo desde dos puntos de vista. Se habla desde un enfoque feminista, es decir, desde el principio feminista de la investigación. No me puedo enrollar mucho, pero eso significa que tienes que analizar los caminos y los sistemas de investigación, desde el planteamiento de hipótesis y demás, pero además se hace en temas o en aspectos que tengan que ver con el enfoque de género y que tengan que ver con el análisis de la sociedad desde las herramientas de enfoque de género. Hay muchísimas. El debate de la investigación feminista es muy grande, y lo que sí intentamos, y eso sí que es una especie de premisa, es que las investigaciones no sean una cosa de ya la he hecho, sino que sean una herramienta que sirvan para la actuación social. Entonces, a nosotros desde el área nos gusta llamarla innovación educativa. Es decir, nosotros, más que hacer una investigación clásica, que también, usar todas las herramientas que se puedan usar desde que te permite, que te da el enfoque de género. Tiene un montón de herramientas cuantitativas, cualitativas, mezcladas, sobre todo triangular fuentes, para intentar dar una visión de la realidad completa. Es decir, evitar que haya un punto de vista central, que normalmente suele ser el heteronormativo, en fin, capacitar un poquito, y es tanto cómo se hace como qué se hace. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillito, y también os recomiendo que lo visitáis un poco en la página web de MZC. Una de las investigaciones que se hizo fue una investigación acerca de la creación de un sistema de alerta temprana en situaciones de violencia, de conflicto. Nuestra teoría, os pongo el ejemplo, la teoría desde el feminismo es que el conflicto de género, la violencia de género es violencia estructural. Esa es una premisa. Esa premisa parte de un montón de literatura feminista y de principios feministas. Si la violencia de género es una violencia estructural, sí, eso es así, consideramos que en el momento en que aumente la violencia de género, está aumentando, puede aumentar la violencia estructural. Con lo cual, en una situación con más elementos, puede recrudecerse o aparecer un conflicto armado. Pusimos el caso de Colombia, pusimos el caso de Mali y pusimos como ejemplo el caso de España, un poco como control, ¿no? Y analizamos distintos aspectos que podían ser indicativos de que la violencia de género aumentaba. Y por eso el enlazo con una historia que hemos dicho antes. Y eran distintos elementos que tienen que ver con lo más cercano, con lo intermedio y con lo un poquito más lejano. Si eso aumentaba, eso daba paso, porque eso creamos una herramienta, en fin, todo estos sistemas informáticos y sociológicos y estadísticos, creamos una herramienta para que avisara en el momento en el que esos niveles subían, había riesgo de que aumentara el conflicto. Ese es el cómo, ese es el qué y el cómo. Pero además
Para esa información contábamos con agentes claves y los agentes claves son agentes de la comunidad, agentes que tenían que estar formados en feminismo para darse cuenta de esos cambios que en algunos casos son muy sutiles, como por ejemplo el trato que las mujeres tienen en la prensa. Son muy sutiles, son cosas muy sutiles, algunas son muy, o sea, el aumento de las violaciones es muy llamativo, pero hay cosas mucho más sutiles y esa es un poco la visión que desde el enfoque de género y desde de los enfoques feministas se tiene en la investigación. Ahora, de ahí más, o sea, Ángela y bueno, y el resto de las compañeras sí, un curso completo para esto porque además es muy interesante para alguien que estáis estudiando trabajo social, conocer esas herramientas porque si no se sabe lo que se está actuando, sobre lo que se está actuando, muchas veces se desactúa o se hace peor. Por eso, todas los proyectos, todas las intervenciones que hacemos siempre se basan en diagnósticos participativos. Siempre lo basamos en diagnósticos participativos en el cual preguntamos, no llegamos y decimos, porque eso no sería un enfoque feminista, no llegamos y decimos, bueno, yo creo que el alumnado de trabajo social lo que va a necesitar es esto y ya está, fuera. No. Llegamos intentando aprender cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas generales y analizarlas desde un enfoque de género, es decir, viendo un poco que todas esas demandas, solucionar esas demandas, solventar esas demandas, van enfocadas a la mejora de la calidad de vida y a la mejora a la lucha contra las desigualdades. Resumiendo muy básicamente, el enfoque de la investigación es feminista tanto en el qué se investiga como en el cómo se investiga. Y ese cómo se investiga hay un campo muy amplio de debate porque hay muchas cosas que damos por supuestas y que tenemos que pararnos. Y pongo un ejemplo porque a nosotros, por eso digo que a nosotros también se nos encienden las luces. Pongo, por ejemplo, una investigación que se hizo sobre ciudades dormitorio. El concepto ciudades dormitorio está cargado de género. Y eso nos lo demostró una investigadora feminista que no. Entonces, y dices, ¿por qué? Pues hay que repensar un poco ese tipo de cosas. Es un campo muy interesante, si os gusta la investigación, es un campo muy interesante porque os abre muchísimas... Es complicado en el sentido de que te complica la vida, pero es que la vida es complicada, porque si no, no estás solucionando la vida. He intentado ser lo más posible, pero bueno. Sí, bueno, es que dame media hora más. No, y una hora, ¿no? Podríamos hablar eso de qué es el enfoque de la investigación, acción participativa. Recientemente estamos intentando emplear la técnica de la fotovoz. En fin, que se abre un campo de herramientas, ¿no? de investigación que, como bien dice Chema, nosotros partimos de la premisa que mucho conocimiento tiene un grave sesgo de género, ¿no? O es ciego al género. Entonces, el qué y el cómo, desde las herramientas de investigación feminista, pues bastante interesante. Yo enlazo esto con... Bueno, la pregunta de Ana María Sánchez Martínez la enlazo con Cristina Montoya, ¿no? En Almería en particular, en Almería están trabajando el área de acción social, el área de trata y el área de educación. Entonces, ahí os podéis dirigir, hay un correo que es almería@mzc.es, ¿no? Y el voluntariado se articula según el área, ¿no? Entonces, el voluntariado del área de trata de personas pues suele formarse para acompañar unidades móviles, el voluntariado de acción social para acompañar y los talleres que se realicen y actividades con mujeres migrantes, y en el área de educación pues lo que se hace es acompañar a los procesos y a los proyectos que realizamos. Allí en particular estamos trabajando en el Puche, en San Isidro, y bueno, las compañeras os explicarán todos los proyectos con sumo gusto, ¿no?
Y ahora mismo estamos en una situación de pandemia y es complejo, ¿no? Pero bueno, si tenéis interés, escribir, y las compañeras de Almería seguro, esperemos que os den respuesta. Y al hilo de esto, al hilo de la fotovoz, también enlazo con la pregunta de Laura Aguado, muy interesante, que dice que acabamos de comentar que trabajamos en espacios mixtos, pero que cuando se hace un encuentro de mujeres enfocado al empoderamiento, o cualquier ámbito o actividad también son mixtos, no, claro, los procesos de el trabajo de empoderamiento tienen que ser en lugares seguros y con grupos reducidos y solo de mujeres. Es decir, el trabajarla desde una mirada, desde un enfoque feminista, no confundamos que es trabajar en espacios siempre mixtos, porque no es así. Tú puedes trabajar desde un enfoque feminista solo con mujeres, y que trabajes solo con mujeres no te asegure que estás trabajando desde el enfoque feminista. Es decir, trabajamos solo con mujeres, solo con hombres o en espacios mixtos, dependiendo del qué, ¿no?, persigamos, el que queramos trabajar, ¿no? Entonces, que sepáis que un espacio sea mixto no significa que vayamos a trabajar desde el paradigma o desde el enfoque coeducativo. No es así. De hecho, la escuela, como debe de ser, es un espacio mixta, y la coeducación brilla por su ausencia. Es decir, los espacios mixtos no nos aseguran que estamos trabajando desde un enfoque feminista. Es decir, ¿qué marca la diferencia? Porque cuando sabemos que estamos o que vamos a trabajar desde un enfoque feminista, cuando como facilitadores o facilitadoras, y a mí me gusta decir facilitadoras, realmente tanto en nuestro currículum visible, es decir, en el contenido que vamos a trabajar, como en nuestro currículum oculto, es decir, el cómo trabajamos, cuál es la coherencia con nuestro discurso, estamos trabajando atendiendo a que en ese espacio probablemente haya un sesgo de género, y que trabajemos desde esa mirada e identifiquemos si realmente existe un sesgo de género o no, que puede que no. Es decir, trabajar desde el enfoque feminista es trabajar desde la premisa que existe, como ha dicho Chema, en la sociedad, ¿no?, una estructura patriarcal y hegemónica que permea y que ha permeado cualquier construcción de todos nosotros y nosotras. Es decir, el género lo que nos enseña es que es una construcción social, ¿no? Es una construcción social que sustenta en una estructura, en una construcción simbólica también, y que hace que desde que hayamos nacido, en donde hayamos nacido, la sociedad construye en torno a nosotros unas expectativas, unas oportunidades, unos mandatos de cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que relacionarnos. Esa es la construcción de género. Yo soy una mujer que ha nacido en los años, yo estoy muy mayor ya, en los años 70, y en una familia de clase media. Y claro, el mandato de género me lo daba mi familia, me lo daba la escuela y me lo daba la academia. La familia, ¿cómo? Pues mi madre pues me enseñó a que yo, como chica, era la que tenía que fregar, la que tenía que barrer, la que tenía que hacer la comida, frente a mi hermano, que no tenía que hacer nada de eso, que tenía que tener más oportunidades, y mi madre era una santa, como todas las madres, ¿no? Quiero decir que los mandatos, es decir, la construcción simbólica, hay una educadora que es fantástica, yo la adoro, que es Elena Simón, y enseña muy bien cómo construye la educación la ley del agrado y la ley del dominio. Nosotras somos educadas desde el marco de la ley del agrado. Nosotras estamos educadas para agradar, para consensuar, para atender, para cuidar, mientras que la masculinidad se educa desde la ley del dominio, desde la ley basada en valores de control, de jerarquía, de individualismo,
esta es la educación que se realiza a la masculinidad y la educación que recibimos nosotros. Y los mandatos de género también nos enseñan cómo debemos de relacionarnos. Entonces, coeducar significa partir desde este conocimiento de que estas personas con las que vamos a trabajar han sido socializadas en este marco, en esta estructura. Entonces, vamos a ver cómo desmontamos todos esos prejuicios, cómo desmontamos todos esos estereotipos y cómo desmontamos todos esos roles, para que cualquier persona realmente, sea hombre o mujer, no encuentre limitaciones en lo que quiera hacer. ¿Me explico? Que eso es, al fin y al cabo, el empoderamiento último, que realmente ninguna persona, si no responde al mandato hegemónico y se salga a los pies del plato, es decir, como diría, ¿no? Pues realmente no tenga obstáculos para hacer lo que quiera hacer en cada momento, sea chico o chica. Es decir, fijaros cómo, porque claro, el mandato de la masculinidad, lo que se espera, lo que la sociedad espera de un hombre, lo que entiende por un hombre, pues es que tenga éxito, sea duro, sea resistente, básicamente que sea inteligente, que tenga el don de la palabra, el don de la participación, ¿no? Que sea, ¿no? Y por supuesto que sea heterosexual. Esto también es muy importante. Entonces, nosotras le llamamos, cuando enseñamos en los institutos, le decimos el BBVA. El BBVA es que seas blanco, seas burgués, seas varón y seas adulto. Y le ponemos una H, que es que sea heterosexual. En el momento que no seas blanco, es decir, que ya seas de más oscuro, pues ya no formas parte, no, ya realmente no respondes a esa masculinidad hegemónica. En el momento que no seas burgués, es decir, la clase económica, que realmente no seas de una clase social baja, pobre, no nos mola tanto. Si no eres, fijaros, el hecho de ser varón ya excluye, ya a la mitad de la población ya la excluye, ¿no? Que seas adulto es otra de las categorías interesantes, porque las personas, tanto la juventud, ¿no? O sea, la adolescencia, la infancia, como las personas mayores, como que no cuentan su opinión, ¿no? O sea, parece que hay una franja, ¿no? Que es la que tiene que decidir y la que tiene que dominar sobre todos y todas, ¿no? Es decir, la edad también es un factor y una categoría que intersecciona también la estructura, ¿no? La voz de las personas mayores está fuera, ¿no? O sea, fijaros con esta pandemia lo duro que está siendo, en particular para las personas mayores, pues su opinión, sus necesidades como que no cuentan. La de los niños y las niñas tampoco. Y la de la adolescencia, mucho menos, ¿no? O sea, a la adolescencia incluso se le ha culpabilizado, ¿no? De todo, ¿no? De todo lo que está pasando, no solamente la edad adulta, ¿no? Vosotros, que seguramente sois jóvenes, ¿no? O sea, la juventud también ha estado un poco criminalizada con esto de la pandemia, ¿no? Es solamente la edad adulta, ¿no? Las personas adultas, las que sabemos lo que tenemos que hacer, las que saben lo que tienen que hacer, ¿no? Pues toda esta construcción se basa en eso, ¿no? Fijaros, el hecho de no ser varón ya excluye a la mitad de la población. Y lo del tema de también un mandato de determinada orientación, ¿no? O sea, la heteronormatividad también impera en la construcción que la sociedad entiende como más positiva. Entonces, lo veremos también con el tema de la interseccionalidad, con el tema de que hay distintos, no tanto son características y lecturas, es decir, por ejemplo, a eso se añade la capacitación, la capacidad, el ser, el no tener discapacidad, no tener toda una serie de lecturas, porque son lecturas que tú puedes tener, pero que además son el capacitismo, gracias, el capacitismo, que son lecturas que tú tienes y que te hacen. Es decir, el hecho de que tú seas de un color o de otro color es una lectura. Que tú seas, no que tú seas, que te lean como varón o como hembra es otra lectura. Es decir, tú puedes ser,
pensar que has entrado en la categoría BBVA, pero por tu forma de hablar, por lo que sea, te leen no como varón o te leen como otra... El tema de la edad, por supuesto, el tema de la... la clase social. La clase social, estábamos hablando aquí también el tema de la geografía, nosotros estamos hablando aquí de zonas de transformación social. El hecho de que una persona diga yo soy de una calle concreta de Almería, yo soy de una calle concreta de Granada, soy de una calle de concreta, ya te están leyendo, ya te están leyendo de una manera. Eso evita... hace que te ponga como barreras, ¿no? O sea, es como cosas que no he conseguido, ¿no? Cosas que no he conseguido. Porque se supone que esas son las que tienes que conseguir. Si la lectura no es que no lo consiga, la crítica no es que no lo consiga, la crítica es que es eso lo que se considera que tienes que conseguir. Que sea varón, que sea burgués, que sea una zona, tal, bla, 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 esas cosas. Ese enfoque, yo creo que el miércoles con el tema de la interseccionalidad podemos discutir un poco también ese tema de estos aspectos, ¿no? Capacitismo. Sí, el capacitismo. Pero respondiendo al del empoderamiento, el empoderamiento es una estrategia, es decir, la estrategia de género tiene una estrategia dual y doble. Una es la transversalidad, y otra es el empoderamiento. La transversalidad es que estos contenidos, es decir, que cualquier política, cualquier acción debe de atender a las necesidades diferenciadas de hombres y de mujeres, entre otras categorías, pero esta es una categoría clave, eje, ¿no? Entonces, que cuando hablamos, y esto fijaros desde la trampa del sistema heteropatriarcal, es que parece que la agenda de las necesidades de las mujeres están desagregadas, ¿no?, de la agenda principal. Es decir, como si cuando hablamos de políticas para el empleo o políticas para la inserción sociolaboral o políticas culturales o políticas educativas, no afectará a todos y a todas, ¿no? Es como diciendo, no, es que lo vuestro después, ¿no? Hay cosas más importantes y más relevantes que hacer ahora, pero si es que nos afecta a todos. O sea, si hablamos de políticas de empleo, que es que no sabes qué más de todas las personas desempleadas, X%, y no tengo el dato ahora, son mujeres. Tendremos que atender a eso, obviamente al empleo de todas las personas, pero ahí hay también un sesgo, ¿no? O sea, una política de empleo no puede prescindir de una mirada de feminismo, no puede prescindir de una mirada de enfoque de género mínimo, ¿Cuántas personas son hombres? ¿Cuántas personas son mujeres? ¿De qué edad? ¿No? Para poder realmente diseñar estrategias que fomenten que todas esas personas tengan acceso al mercado en igualdad de condiciones. Entonces, lo del empoderamiento, y esa es la estrategia de transversalidad, y la estrategia de empoderamiento es una estrategia propia, en la que lo que aboga es para que las mujeres que han estado siempre excluidas de los espacios públicos, ¿no?, que tradicionalmente han estado en el ámbito doméstico, realmente logren apropiarse, ¿no?, de cuáles son las causas, ¿no?, de su desigualdad, ¿no? Y el empoderamiento habla de un poder propio, es decir, hasta que tú no, y esto pasa para cualquier circunstancia que nos oprime o nos atraviesa, hasta que tú no tomas conciencia de tu situación de discriminación o de vulnerabilidad, no vas a poder hacer nada para cambiarla, ¿no? Es decir, hasta que esto pasa, la conciencia de género es como la conciencia de clase. Yo me di cuenta que yo era pobre en el colegio cuando mis compañeras de recreo se podían cambiar con más ropa que yo. Entonces ahí tomas conciencia de clase, dices, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Porque estas tienen 20 trajes y yo tengo uno y con dificultad, y encima que mi madre me compra que no me gusta. Quiero decir, uno toma conciencia de clase, pues cuando tomas conciencia de clase o tomas conciencia, y esto en la estrategia de empoderamiento se trabaja mucho con mujeres que han sufrido tipos de violencia de género, es que esto sucede en grupos de trabajo con mujeres, hay algunas
mujeres que lo que dicen es que cuando abordan la violencia de género, en su expresión de violencia directa, es que su compañero, su marido o quien sea, le pega lo normal. Si hay algo perverso, y algo muy perverso, es que una persona pueda concebir que te peguen es lo normal. ¿Hay algo más violento que eso? ¿Hay algo más violento que naturalizar una violencia? Yo creo que no. O sea, fijaros, ¿no? O sea, a mí me pega lo normal. O sea, cuando lo normal debería ser que no te pusiera nadie una mano en lo alto en tu vida. Pues esto es lo que pasa en los talleres de empoderamiento, que trabajamos un poder propio. Hay que decir que realmente que te peguen no es normal. No es normal, que es violencia. Pero un poder propio tiene que ir acompañado de un poder junto a. Y ese poder junto a es un poder colectivo. Cuando tú tomas conciencia de que lo que a ti te pasa, no te pasa solo a ti, sino que hay muchas otras personas que también les pasa. Y que esas muchas otras personas, junto a aquellas personas, primero que no te pase toda a ti ya es un consuelo, quiero decir, o sea, ya es como diciendo, jolín, pues mira, no, yo no soy la única, ¿no? Pero hasta que da ese paso de junto a, ¿no? Un poder propio, un poder junto a y un poder para transformar, un poder para tener la capacidad de poder transformar esa situación. Esa es la estrategia de empoderamiento. La estrategia de empoderamiento se trabaja solo con mujeres en grupos seguros, donde se sientan seguros, en espacios seguros. Al igual que la masculinidad solamente se puede trabajar con hombres. Es decir, trabajar la masculinidad hegemónica deben de ser hombres quienes hagan ver a otros grupos de hombres en qué consiste esa masculinidad hegemónica, cómo se construye y por qué hay que desactivarla, por qué hay que construir otra masculinidad alternativa. Y eso lo tienen que hacer ellos. Yo no puedo ir a dar una clase de masculinidad. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque, hombre, podrían, ¿no? Pero seguramente ahí hay ya un sesgo. O sea, a mí me leen como mujer. O sea, ¿quién soy yo? ¿No? Cuando tiene mucho más impacto que un hombre, ¿no? Que un hombre vaya y diga, mira, pues hay otras maneras de ser. O sea, nosotros nos han construido, vamos a desmontar cómo nos han construido determinada masculinidad y si estamos cómodos o no cómodos con ella, o reconocemos que eso es un privilegio o no lo es, o cómo afecta o cómo atraviesa esa masculinidad tu realidad, porque que sepamos que la masculinidad hegemónica en todos los chicos en realidad también impacta y supone una opresión. Porque no hay chicos que no quieren, no responden, no quieren responder a esa masculinidad hegemónica, ¿no? Con las presiones de que tienen que ser valientes y resilientes y siempre, pues no, o sea, no. Pero claro, es tan potente, es tan fuerte, tiene tanta presión la masculinidad hegemónica que los chicos que me estáis escuchando la identificáis perfectamente. La identificáis. Cuando puedes hacer algo que te acusen de, vete tú a saber, si de gay, de homosexual, eso es de mariquita. Fijaros que la palabra mariquita viene de María, porque además la construcción del género, además de ser de mujeres y hombres, es asimétrica. Es decir, los hombres tienen que ser todo aquello que no son las mujeres. Y si no respondes a determinada orientación, eres mariquita. Y mariquita viene de María. Y María somos las mujeres. Entonces es una construcción, y además es una construcción desigual y asimétrica. Los chicos tenéis que ser todo aquello que no somos las chicas. ¿Me explico? Es decir, si nosotras somos emocionales, somos tal, pues realmente mal. No tenéis que ser eso, vosotros tenéis que ser fuertes, los niños no lloran. Todos esos mandatos que están construidos desde pequeños, ese es el mandato de género. Muy bien, pues a ver, hemos llegado a las 5:30, no me lo puedo creer. Yo tampoco. A ver, promoción de igualdad. Ah, sí, Carmen Ferrer. Carmen, muchas gracias.
A ver, contarnos un poquito cómo trabajamos con la herramienta Fotovoz. Pues creo que lo vamos a tener que dejar para la siguiente sesión, ¿no? Toda la pinta. Yo de No todas sé. maneras, por contestar, ya que por alusiones, lo vamos a dejar para la siguiente sesión, pero sí quería compartir, luego lo va a dar. Estos son resultados de la herramienta Fotovoz que dimos en Almería. La foto es la herramienta, es la voz de la persona que está en el taller. Y entonces, pero te voy a dejar de compartir porque mejor buscarlo. Ahora os paso por el de este porque este está muy lento. Es una herramienta de análisis de la realidad, parte del empoderamiento, o sea, hay una parte de empoderamiento y hay una parte de análisis de la realidad en la cual los ojos son la persona que está viviendo esa realidad. Y para evitar tener que hablar con lenguaje como el de la academia, la mejor manera es que nos preste sus ojos y para eso está la fotografía. Así que hay una parte de técnica fotográfica para enseñar un poco lo más básico del lenguaje fotográfico. Hay una gran parte de empoderamiento, de lo que estaba hablando Isma, de trabajo con personas en un entorno, con mujeres en un entorno muy seguro, en un entorno muy, al principio muy, no sé cómo decirlo, de precaución, y luego cuando salen los temas, en realidad es ver un poco la realidad desde los ojos de esas mujeres. Ves también el proceso, ves también su proceso, y es una investigación en la que el agente es participante y es objeto de su investigación. Es la iniciativa, por contestar la pregunta de antes, de la investigación participativa, solamente que quitamos el alcanfor que tiene la palabra investigación, que muchas veces se nos queda con la idea de una investigación tradicional y demás. Simplemente préstame tu ojo un poco, préstame tu ojo desde esa visión que tú tienes, ¿no? Porque el prestarnos tus ojos nos hace ver la realidad nuestra desde otro punto de vista. Porque realmente parte de la premisa de que cada persona es el centro de su universo, por decirlo de alguna manera, porque solo lo ve, es esa persona desde su punto de vista, desde todo su bagaje, todo lo que se lleva en el interior, pero también es la visión del mundo, ¿no? Entonces, la visión del mundo de las mujeres que están en un proceso de empoderamiento. Esto está muy resumido, pero luego, como le vamos a pasar a Maite varios enlaces, el tema de la presentación del mapa y varios enlaces, pues os lo compartirá para que podáis acceder a ella. Sí, nos emplazamos, si os parece, el próximo miércoles para las 6:30 de la tarde. Hemos dado mucho contenido, seguramente ahora hay que depositarlo, ¿no? Y en la próxima sesión vamos a profundizar un poquito más sobre el enfoque feminista, el enfoque de género y la interseccionalidad. Y os pasamos también esa información de lo que hemos dicho de cartografía y me acabo de acordar de que a mitad de mayo, creo, es que no tengo los datos todavía, se va a hacer un curso de voluntariado en Almería, así que se los mandaremos a Maite para que a quien quiera lo participe. Es curso presencial, lo hacen las compis presenciales, no sé dónde, están buscando un sitio. El aforo es limitado, así que bueno, pero si os interesa va a ser fantástico. Y además, no sé, lo tengo que preguntar a Ana López, van a exponer las fotos de esta que os ha enseñado Chema, ¿no? Esa y otras más. Y otras más. No, pero yo creo que se van a exponer las de Almería, ¿no? ¿O más? Y la de Huelva, ¿no? Y vamos a traer la de Huelva también, ¿no? Bueno. Bueno, ya veremos. Sí. Ya, lo que la hagan las compis. Estará bien hecho, ¿no? Pero la idea es que van a exponer las fotos y explicar un poco, porque esa es una de las actividades en las que también el voluntariado colabora, ¿no? De un proceso de empoderamiento a través de la fotografía. Y este es el resultado. Así que todo esto y mucho más, pasado mañana a las 6 de la tarde. Que os enviaremos una nueva, lo digo para que no haya error, una nueva enlace Zoom. De Zoom, que este ya no sirve. Y bueno, volvemos a estar aquí.
muchas gracias de nuevo a Maite por Pues muchas Gracias a todos y gracias. a todas. Mándanos la invitación para que se apunten, porque así se lo mando y si hay pocas plazas, porque es verdad que hay hay gente que se ha ido a sus pueblos y sus lugares porque como no haya presencialidad, pero ahora mismo mucha gente tiene muchas ganas de tener espacios comunes, porque es que es un año y Sí. pico online y es en segundo, casi han entrado en la facultad y llegó el confinamiento y creo que es algo que les apetece mucho. Además, mucha de la gente de esta asignatura han hecho el módulo de género, de grado medio de género, entonces, pues claro, les apetece mucho profundizar, así que yo creo que si nos mandas el enlace, se lo hago llegar para que se apunten lo antes posible, para que así luego no tengan, porque seguro que estaréis como más limitados de plazas ahora con los aforos y tal, ¿no? Sí, lo de voluntariado todavía no está abierto la inscripción porque es a mitad de mayo, creo que lo hacen el 13 o 14, pero todavía no lo tengo. En breve lanzarán la inscripción. Os podemos mandar ahora la inscripción a lo de las cartografías, que eso sí lo tenemos abierto, pero eso sí es virtual, porque es una webinar con la gente, pero os lo mandamos y os vamos mandando de Tú mándame todo, yo solo voy mandando en avisos, a veces la mitad de las cosas no sé si las ven porque les mando un montón de cosas, pero yo digo, ellos que yo les mando la información de cosas que me hacen interesantes y ya que seleccionen, sí. Claro, uno discrimina, que hay que aprender también a discriminar. Y ellos Muy ya, bien. según sus motivaciones, bueno, pues muchísimas gracias, está súper interesante y el miércoles entonces a las 6:30 tenemos la segunda parte. Y preparando todas las preguntas. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias, Maite. Un saludo. Un saludo a todo el mundo. Un placer, como siempre. Igualmente. Gracias, chao.